sí, yo me fui, de verdad, sí me dijiste, sí. ¿Cómo te llamas? De verdad. Qué bueno, güey. ¿Cómo? Mario. ¿Te llamas? Hola Lupita, ¿cómo estás? Ay, no lo digo nada. Hola, Beth, ¿cómo están? Oye, igualmente. Oye, Cris, Mari Carmen está también en fila, Sí, ya pero está, yo creo que ya va a entrar ahorita. sí, ya está por acá. A ver, déjala, ahí ya, porfis. Qué bonito fondo natural. Pensando en estudiar animación. Ya está entrando, ¿eh? Sí. Estás grabando, ¿eh? ¿Ya te sientes? O sea, yo Sí. estoy estudiando. Hola, yo soy Mari Carmen Clement, trabajo en el Winton Center de la Universidad de Cambridge y en esta charla les voy a hablar de los puntos básicos que ustedes pueden seguir para comunicar riesgo de forma clara y entendible. La charla se llama "Esto puedes hacer para mejorar la comunicación de riesgo". Bueno, quédense y pues sean bienvenidos y bienvenidas. Y pues encantada de estar con ustedes aquí. Respecto a la dinámica, no lo había pensado, yo la verdad estoy mucho más acostumbrada a que las preguntas sean al final, me ayuda más como que a mantener la fluidez de la plática, pero la verdad si en algún momento se sienten atorados con alguna duda o tienen una pregunta así que en el momento quisieran resolver, no hay ningún problema que me interrumpan y vemos las dudas en el momento. Si son ya como más generales y las podemos guardar al final, las guardamos. O sea, podemos hacer un híbrido de los dos estilos. Bueno, pues gracias por la invitación. Ya aquí Guadalupe hizo una extensa introducción. Como ya ustedes saben por el título que quedó compartido en el cartel, les voy a dar una charla que prácticamente les voy a resumir lo que yo he aprendido sobre comunicación de riesgo en estos 2 años y medio que llevo trabajando en este instituto en la Universidad de Cambridge. Intenté rescatar los aspectos más aplicables para que toda vez que ustedes, ya sea que van a comunicar riesgo o van a juzgar una pieza de comunicación, de divulgación o de periodismo, tengan más criterio para juzgar qué tan buena o mala es esa comunicación sobre los riesgos y cómo podría mejorar, ¿no? Como si algunos vieron la publicación en el Twitter, esto normalmente lo enseño en cursos bastante extensos de al menos 6 horas y esta vez lo hice así como una cápsula rescatando los puntos principales para compartírselos a ustedes en una breve charla, ¿no? Entonces voy a empezar a compartir pantalla. A ver, es aquí, está acá, compartir. A ver. Ustedes me dicen si ya se ve bien. Ya se ve bien, ¿verdad? Pero, Sí, ok. Bueno, pues como les decía, les voy a hablar sobre lo que puedes hacer para mejorar la comunicación de riesgo. Y solo primero quiero tener que ustedes se sientan así como más familiarizados con la cantidad de contenidos que nos podemos topar en los medios de comunicación que están relacionados con riesgo. En realidad, pues son muchísimos, ¿no? Por ejemplo, Pfizer afirma que su vacuna contra el coronavirus tiene una eficacia del 90%. Para ser capaz, ya sea como lector de entender esto o como comunicador, comunicadora, explicar esto, tienes que saber sobre riesgo, porque la eficacia pues es la reducción relativa del riesgo en un grupo respecto a otro, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que ahorita lo encontramos en todos lados, donde saber de riesgo es necesario. Luego, el riesgo de muerte por COVID-19 es mayor que por vacunarse.
En esta nos hablan de riesgo como una reducción en el riesgo, es decir, como una prevención. Tenemos pasear o bailar, nos ayudan a reducir el riesgo de Alzheimer, supuestamente, ¿no? Según este título. Aquí, nuevas estimaciones sobre los riesgos de cáncer de mama asociados con la terapia de reemplazo. Esto sería la terapia de reemplazo hormonal en mujeres en menopausia. Y luego, ¿sabías que comer brócoli reduce el riesgo de padecer cáncer? Bueno, este solo es un collage, como una recopilación de ejemplos para que vean lo frecuente que es que los medios de comunicación nos hablen de riesgo, ya sea que aumenta o que disminuye. Esto es muy común en los medios, ¿por qué? Porque muchísimos estudios de salud lo que concluyen o lo que analizan son riesgos, aumentos en el riesgo o disminuciones en el riesgo según la exposición a diferentes factores de riesgo, valga la redundancia, ¿no? Entonces, es un tema que está en todos lados, en la investigación y en los medios de comunicación. Antes de que nos adentremos a aspectos y a estrategias de comunicación de riesgo ya tal cual, primero tenemos que partir de definir, bueno, ¿y qué es riesgo, no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de riesgo? Bueno, riesgo es un concepto complejo, no hay una definición exclusiva. Y se tiene que ver así como un concepto, digamos, holístico, ¿no? Que se tiene que comprender desde diferentes perspectivas. Si lo viéramos así como, a ver, definición de diccionario, ¿qué significa riesgo? Bueno, pues riesgo sería peligro o la posibilidad de una pérdida, ¿no? Eso podría ser riesgo. Pero desde una perspectiva estadística, el riesgo es un número. Ay, perdón, no sé qué está pasando aquí con mi... Ya tengo todo en orden. Aquí en el detrás de cámara se me hicieron bolas las pantallitas donde yo los puedo ver a ustedes. Regreso a esto. Pero desde una perspectiva estadística, el riesgo es un número, es una probabilidad, es la probabilidad de que algo ocurra. En ese sentido, si es la probabilidad de que algo ocurra, no necesariamente es negativo, podría ser positivo o negativo, que normalmente lo vemos más estudiado en escenarios negativos, ¿no? Por ejemplo, el riesgo de morir por COVID-19 si te da, o el riesgo de sobrevivir a un trasplante de pulmón o de morir en este. Cuando esta es la definición de riesgo desde una perspectiva estadística, bueno, riesgo se calcula con una fórmula sumamente simple, que es pues la de probabilidad, ¿no? Es el número de casos ocurridos entre el total de los casos posibles. Entonces, digamos, si estuviéramos hablando del riesgo de morir por COVID-19 en cierto hospital, pues, ¿qué tendríamos que hacer? El número de casos de muerte que ocurrieron en ese hospital entre el total de enfermos hospitalizados en ese hospital. Así de simple se calcula la probabilidad, ¿no? Pero ¿qué pasa? El riesgo no es tan simple como decir, mira, el riesgo es un número, es una probabilidad. No, es más complejo que eso. El riesgo es un sentimiento, tiene que ver con sentimientos e interpretaciones individuales que varían de persona a persona. En este sentido, el profesor investigador Paul Slovic, él es psicólogo y comunicador de riesgos, él ya desde hace varias décadas ha señalado este punto de, oigan, no, el riesgo no es solamente algo que se define estadísticamente, no es solo un porcentaje, una probabilidad, sino el riesgo es un sentimiento. Y él especifica, ese sentimiento está influenciado por dos factores principales. Por un lado, la probabilidad de que el evento ocurra y por otro, el impacto que tendría ese evento. Y entonces la suma de estas dos cosas es lo que nos hace percibir de una forma particular cierto evento, ¿no? O sea, podríamos tener algo, no sé, sumamente probable, pero el impacto, digamos una gripa común, ¿no? Puede ser muy probable, pero con un impacto pequeñísimo, entonces eso preocupa poco, pero luego, no sé,
tirarte del bungee. Quizá la probabilidad de un accidente es bajísima, pero el impacto de si llega a ocurrir es altísimo, entonces algo muy improbable te puede preocupar, lo puedes percibir como un alto riesgo, ¿no? O sea, es la combinación de estos dos sentimientos. Él especifica que las personas tendemos a percibir más riesgo cuando hay ciertos aspectos presentes, como estos. Tener la sensación de que perdemos el control, cuando tenemos una idea anticipada de catástrofe o cuando percibimos aleatoriedad en la situación. Esto podría explicar, por ejemplo, por qué las personas tendemos a temer más a viajar en avión que a viajar en automóvil, siendo que la probabilidad de morir en un accidente es cientos de miles de veces mayor en un automóvil que en un avión. Pero bueno, en el avión estas características están presentes, mientras que en un auto no. Bueno, no para muchas personas, ¿no? Esto lo podríamos de hecho traspolar a las razones por las que varias personas temerían vacunarse, por ejemplo. Quizá estos rasgos están presentes en algunas personas respecto a la vacunación. Obviamente esto no es la única razón por la que algunas personas no quieren vacunarse, ¿no? Ese es como harina de otro costal, un tema bastante complejo. Bueno, si consideramos, como estaba diciendo, que el riesgo no es solamente un número, sino un sentimiento que varía de individuo a individuo, para reducir esa subjetividad y que cada persona interprete cosas diferentes, se vuelve importantísimo la forma en la que presentamos los números. Es un aspecto que al menos podemos controlar en cuanto a comunicarlo bien y con claridad, y no sumar aún más cosas para que cada persona piense y sienta lo que sea, ¿no? Entonces, la forma en la que presentamos los riesgos realmente importa. Y en esta charla lo que voy a hacer es resumir 5 puntos que, bueno, si los haces cuando comuniques riesgo, si ustedes los hacen, ya la llevan muy de gane, ¿no? Estos son los puntos que voy a abarcar. Primero, de qué riesgo hablas y de quién hablas. 2, además del riesgo relativo, siempre presenta los riesgos absolutos sin y con exposición al factor de riesgo. Todo esto voy a explicar uno por uno, ¿eh? 3, vamos a hablar de considerar el formato de los números. 4, presentar la información balanceada. 5, explicar la incertidumbre de los datos. Te apruebo lo del control, ¿no, Guadalupe? Me llegó un mensajito. ¿Siguen todos ahí? Sí. Ok, gracias. Me llegó un mensaje raro y después veía a Guadalupe congelada. Ok, entonces, el primer punto. ¿De qué riesgo hablas y de quién hablas? Vean por qué les pongo ese punto. Esto de verdad es así como lo más básico cuando comunicamos riesgo. Lo primero es especificar de qué riesgo estás hablando, ¿no? Vean estos títulos. COVID-19. ¿Quién está en riesgo? Bueno, ¿riesgo de qué, no? Luego, en esta, descubren por qué las personas con diabetes tienen más riesgo por el coronavirus. Otra vez, ¿más riesgo de qué? No lo dicen. Dejarlo así como riesgo nada más es sumamente ambiguo. Esto se podría significar riesgo de contagio, riesgo de enfermar gravemente si te da, riesgo de requerir cuidados intensivos si te da COVID-19 o riesgo de morir si te da. Entonces, bueno, aquí no lo especifican, muy mal, ¿no? Y a continuación les muestro ejemplos donde, bueno, al menos especifican el riesgo del que están hablando. Yo no puedo ver ya nada. Ok, no sé qué pasó. ¿Ustedes ven mi pantalla? No, se ve un cuadro No, negro. no vemos nada. No, no se ve. Se puso negro, ¿no? Sí, Ujú. Ok, a ver, voy a desconectar el monitor. Voy a dejar de compartir pantalla. No tengo idea qué pasó.
Sí, perdón, es que me sacó a mí, como era el anfitrión, lo sacó. Perdón, Marica. Ah, ok. Bueno, Ya, perdón. ahora sí que Listo, no Mari sé. Carmen, sí No te tienes todos los preocupes. accesos y todo. A ver, inténtalo una vez más. A ver. Ahí estoy yo. Ahí ven mi escritorio desastroso. No, te vemos a Ya ti no nada vemos más. nada. Ah, me ven a mí nada más. Ok, bueno, a ver, paciencia, por favor. Compartir mi pantalla otra vez, sería esta. Van a ver mi escritorio hecho un relajo total. Ujú. Ok, ahora, Ahora sí. sí, y ahora yo no encuentro mi presentación. Vaya relajo, perdón. Ahora sí vemos tu pantalla Tu principal. escritorio. Ok, perfecto. Bueno, no sé cómo encontrarlo, espérenme. Lo que voy a hacer es... Ahí vaya. Sí, pero ustedes están viendo mi pantalla en como que la modalidad de presentación, ¿no? Ahorita Sí, creo que sí. O sea, ven todas mis pantallitas abajo y todo Ujú. eso. sí, Correcto, sí, se sí, ve vemos completo. como video. Y yo no quiero eso. ¿Hay alguien más tecnológico? ¿Sabe cómo puedo poner solamente mi presentación? A ver, te sales, yo creo. Yo creo que te sales y le das otra vez. Si no, no importa, pues tienes la pantalla principal, la que nos interesa ver, ¿no? Y lo Sí, vas pero corriendo así. no lo ven demasiado chiquito. Pues ¿Quién está aquí lo viendo podemos eso? aguantar nosotros. No, pero si quieres salte y lo intentas una vez más y no ya vemos esa. Pero ya Sí, vieron quién me está escribiendo estas cosas. A Vean ver, sal, esto. que Ok, un bueno. ¿no te hacker. puedes salir? ¿Eh? ¿No te puedes salir? Me voy a salir. ¿Me salgo del Zoom y regreso? Sí, Sí. mejor. Ok. Y tú, Cris, ¿puedes checar quién está escribiendo eso? Listo. Una disculpa, por los inconvenientes, pero parece que otra vez alguien entró, a nuestra cuenta Zoom. Vamos a ver ahorita qué pasa. Ah, quién sabe, pero ahorita vamos a ver. Sí, ya la otra vez también entraron y ahorita, bueno, Pues pues si aquí hay no un me... mensaje que dice, es Luis Borja, un delincuente que se dedica a hackear reuniones de Zoom. Sí, pero no lo vemos ahorita aquí. Qué extraño. Bueno, una disculpa, a todos. Ya espero que no tarden en entrar Mari Carmen y bueno, ya nos había pasado en otra ocasión, ya tenía mucho que no sucedía, pero bueno, ya saben, son gajes del oficio y de, pues gente que no tiene nada que hacer, Y yo hice un reportaje sobre eso, no se preocupe. sí, sí, así pasa. Entonces, Ujú. pues sí, como dice Saúl, ¿no? Está pasando en la UC, a mí es la segunda vez que me pasa, pero bueno, una disculpa y son cosas que no podemos controlar más que, pues Manuel, si vemos que está entrando alguien, pues lo Sí, lo sacamos. eliminen y ya, exacto. Ujú. Exacto, pero no hay otra, o sea, sí vamos a ver lo que escriban o lo que digan, como en aquella ocasión, ¿no? Escribían y ponían música y todo esto, pero bueno, Ujú. en lo que entra Mari Carmen, nada más les quería avisar rapidísimo cuál sería el siguiente webinar. Como les dije, son todos gratuitos, son una vez por semana. Tenemos solamente uno en sábado y ahorita les digo cuál es el próximo para en lo que ella entra, contarles. El que sigue es una periodista paraguaya, se llama Marta Escurra. Ella nos va a enseñar cómo hacer fotoperiodismo con un móvil, un teléfono celular, lo cual pues está haciendo un experimento, ¿no? Pero bueno, hasta ahí nos quedamos porque ya entró Mari Carmen. Mari Carmen. Ay, perfecto. No, que no Sí, te perdón. preocupes. Así No sé qué pasa. pasó. Sí, así pasa. Alguien entró y estaba importunando, pero bueno, a ver si quieres poner la presentación. Sí, ¿qué onda con eso? Pero bueno, a ver, No te otra preocupes. vez vuelvo a compartir mi pantalla. Y nada más ahorita ya parece que, mira, ya está bien, Ya perfecto. está listo. Ya, Ujú. gracias. Ahora sí, ya, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, les estaba dando ejemplos. Anteriormente vimos ejemplos donde hablan de riesgo y ni siquiera especifican del riesgo del que están hablando, ¿no? Como aquí.
A continuación, estos dos son ejemplos donde mínimo, como mínimo, dicen de qué riesgo hablan. Por ejemplo, ¿por qué la obesidad genera mayor riesgo de complicaciones en casos de COVID-19 o COVID-19? El gráfico que te ayuda a evaluar el riesgo de contagio cada vez que vas a una reunión social. Entonces, bueno, como algo muy elemental de qué riesgo hablas. Ahora, la segunda parte de este primer punto es, dijimos que es de qué riesgo hablas y de quién hablas. El caso más extremo de equivocarse en este punto sería intentar reportar investigación y que de plano, me siguen poniendo mensajes, pero bueno. ¿Ustedes los pueden leer también? Ya lo estamos viendo, Mari Carmen, pero no sé. Bueno, lo ignoramos, ¿no? Sí, claro. Lo ignoramos. Por favor, Sí, claro, más bien. O sea, en lo que estamos. Saludos al hacker. Ok, entonces, el caso más extremo sería que de plano perdamos de vista que la investigación fue hecha, por ejemplo, en ratones o en ratas y que traspolemos directamente el resultado a humanos y que no aclaremos ese punto cuando hagamos la comunicación de riesgo, ¿no? Es el caso más extremo que se sorprenderían de ver cuántas veces se publican noticias o reportajes sin especificar que el estudio fue en ratones o ratas, ¿no? Y se cuenta como si hubiera ocurrido en humanos. Pero tal vez algunos piensan, bueno, entonces con que me cerciore que fue en humanos ya es suficiente para reportarlo en humanos. No, no es así. Hay otros puntos más que tenemos que especificar respecto a de quién estás hablando, ¿no? Tenemos que estratificar a qué grupo te refieres lo más que se pueda. Entonces, por ejemplo, en este titular, analizan el riesgo de muerte por COVID-19 según la edad. Aquí podríamos decir, bueno, sí nos están diciendo riesgo de qué, ¿no? Riesgo de muerte. Pero riesgo de muerte entre quiénes, a quiénes se refieren. Riesgo de muerte entre las personas contagiadas, eso sería la letalidad o lo que en inglés es infection fatality rate, o el riesgo de muerte entre las personas que no tienen COVID-19 actualmente, o sea, entre la población total, eso sería la mortalidad. Estos conceptos, la letalidad y la mortalidad, se confunden con mucha frecuencia. La letalidad es el número de fallecidos entre el total de contagiados, mientras que la mortalidad son los fallecidos entre la población total que estés analizando. Aunque la diferencia es muy sencilla, de verdad se confunden con mucha frecuencia. Y este es un punto que si ustedes comunican riesgo, tendrían que saber con muchísima claridad de qué grupo específicamente están hablando. Y aquí les muestro un ejemplo que sucedió hace unos meses. Esto fue aquí en el Reino Unido, pero podría ser en cualquier parte, ¿no? La Oficina de Estadísticas Nacionales, que mi comparación con México sería como si fuera el INEGI, hagan de cuenta, realizó un estudio donde llegaron a la siguiente conclusión. Concluyeron que los grupos de personas negras, asiáticos y de minorías étnicas tienen aproximadamente 90% más probabilidad de morir a causa de COVID-19, esto ajustándolo a algunos factores. En este estudio, claramente se referían a la tasa de mortalidad de la población de estos grupos étnicos. O sea que los grupos de negros, asiáticos y minorías étnicas tienen un mayor riesgo de contraer la enfermedad y como resultado mueren más. ¿Cómo molesta eso, verdad? Estoy haciendo el reto de mi vida. Hagan de cuenta que así todas las meditaciones, mindfulness que he hecho en mi vida, en este momento se tienen que poner en práctica y ignora todo lo que está. Están checando las cuentas de la UC, pero bueno, mientras tanto, sí. Qué raro. Ya había escuchado de esto, pero la verdad es que nunca me había pasado. Bueno, no pasa nada. Más bien, hagamos como que no pasa nada. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Sí. En este estudio,
lo que concluyeron era que estos grupos étnicos se contagiaban más de COVID-19 y como se contagian más, por lo tanto mueren más. Pero ¿qué fue lo que los medios de comunicación publicaron? Veamos, esto lo hizo la BBC, que es referencia mundial en calidad periodística. Publicaron lo siguiente, dijeron: los grupos minoritarios tienen 90% más de probabilidad de morir si se enferman gravemente de COVID-19. La diferencia es muy sutil, pero lo que están diciendo es muy diferente. Aquí, esto es un error total. Lo que ellos hicieron fue publicarlo como si hubieran estudiado letalidad en vez de mortalidad. O sea, lo que la BBC está diciendo es, una vez que los pacientes están en el hospital, o sea, comparando pacientes con pacientes, las personas negras, asiáticas o de minorías se mueren 90% más. Eso es totalmente incorrecto. O sea, lo reportaron como si el origen étnico de las personas fuera un factor de riesgo para morir una vez enfermos. Y eso, bueno, es falso. Lo que el estudio decía era, bueno, las personas lo contraen más y por lo tanto se mueren más. Esta noticia, por ejemplo, generó muchísima preocupación entre estos grupos de personas y después tuvieron que corregir así, ay, no le entendimos a lo que se refería originalmente, ¿no? Pero bueno, es un error sutil, pero muy relevante que ocurre si no entiendes de quién están hablando en la comunicación de riesgo. El siguiente punto. Además del riesgo relativo, debemos presentar riesgos absolutos sin y con exposición al factor de riesgo. Bueno, primero, ¿qué es eso de riesgo relativo y qué es eso de riesgo absoluto, no? Vean estos titulares, si es que se pueden leer por debajo de todo lo que tenemos ahí. Sí, sí se puede. Ok, vean estos títulos. Diabéticos tienen 3 veces más probabilidad de morir por COVID-19. O las tasas de mortalidad por COVID-19 son 4 times higher, 4 veces más altas entre aquellos con diabetes y con hiperglucemia. Este último, fumadores y exfumadores tienen casi el doble de riesgo de padecer COVID-19 grave, sí, según un estudio. Todas estas expresiones, 3 veces más, doble de, 4 veces más, o podría ser 20% menos, 30% más. Discúlpame la interrupción. Sí. Oye, una duda. ¿Podemos dejar de compartir para que yo renueve esto y a ver si pues, ya se ve la... a ver, esto que tenemos? eso estaría bien. A ver, dejo de compartir. Ajá, un minuto. Dame un Ajá. minutín nada más para yo revisar los monitores y listo. Sí. A ver, ¿me ayudas de nuevo a compartir tu presentación? Claro, a ver, ahí compartir. Listo, creo que lo tenemos. Ah, perfecto. Ojalá ya. Si Listo. vuelve a pasar, Continuamos. me vuelve a salir. Sí, gracias. Bueno, sí, gracias. Entonces, vean, todas estas expresiones, todas nos están hablando de un cambio en la magnitud en el riesgo, pero fíjense, 3 veces más de probabilidad, doble de riesgo, 4 veces más, podría ser 20% menos o 30% más, lo que sea. Todos estos son riesgos relativos. ¿Qué significa que sea un riesgo relativo? No te está indicando tal cual es la probabilidad de que algo ocurra en esos grupos. Te está diciendo en qué magnitud un riesgo aumenta o disminuye respecto a otro número. Indican la magnitud de cambio respecto a otro número. Pero la importancia de un riesgo relativo no está clara si no tienes la respuesta a la pregunta, bueno, ¿el doble de qué? ¿O 3 veces qué? ¿4 veces qué? Y entonces con esto voy a entrar a darles de forma más clara la diferencia entre un riesgo relativo y un riesgo absoluto. El mejor ejemplo para eso, bueno, de los que yo conozco,
es lo que sucedió con el caso de las pastillas anticonceptivas en los años 90. Esto se le conoció como el escándalo del miedo a la píldora. En 1995 sucedió que se lanzó un anuncio oficial del Comité de Seguridad de los Medicamentos en el Reino Unido. Lo que dijeron fue lo siguiente: las píldoras anticonceptivas duplican el riesgo de tromboembolismo venoso. Mandaron esta nota a cientos de miles de médicos y esto estuvo en todos lados en la prensa. ¿Qué sucedió con esto? Bueno, tuvo un impacto muy grande. Si vemos los abortos en Inglaterra y en Wales a principios de los años 90 iban disminuyendo. Surgió esta noticia y se disparó el número de abortos y también de concepciones no deseadas. Veamos nuevamente cuál fue el mensaje que lanzaron. Dijeron: las pastillas anticonceptivas duplican el riesgo de tromboembolismo venoso. Ese duplican es un riesgo relativo. Nos está diciendo algo se convirtió en el doble, pero no nos están diciendo qué es ese algo. ¿El doble de qué? Vamos a ver cómo debieron haber explicado claramente ese mensaje y con esto verán la clarísima diferencia entre un riesgo relativo y uno absoluto. Bueno, las pastillas, regresemos al mensaje para entender esto. Las pastillas anticonceptivas duplican el riesgo de tromboembolismo venoso. Para entender realmente la magnitud de ese cambio, de ese duplican, ¿qué necesitamos saber? Bueno, el riesgo absoluto de desarrollar tromboembolismo venoso si no tomo pastillas y luego compararlo con el riesgo absoluto de desarrollar tromboembolismo venoso si tomo las pastillas, con pastillas. Bueno, el riesgo absoluto, si no tomas nada de pastillas, es un caso de tromboembolismo venoso en cada 7,000 mujeres. En cambio, si tomas las pastillas, ese riesgo es ¿de cuánto? Bueno, si lo que encontraron es que se duplica, pues significa que pasó de ser 1 en 7,000 a 2 en 7,000. Eso es todo. Y si se dan cuenta, si solo te comunican un riesgo a través del riesgo relativo, en este caso duplican, ese duplican suena súper grave, ¿no? Así como, ¡ay, no! El riesgo de lo que sea se duplicó, ¡qué barbaridad! Necesitas ver el riesgo absoluto en cada grupo con y sin exposición al factor de riesgo para comprender la magnitud real de ese riesgo. En este caso pasó de ser 1 en 7,000 a 2 en 7,000. Es minúsculo, ¿no? Y no tendría por qué haber generado el miedo que generó, la toma de decisiones que generó. Y bueno, en este caso, si checamos la historia, incluso los investigadores se arrepintieron muchísimo de cómo surgió esta comunicación. Pero bueno, lo que quiero, este es solo un ejemplo, pero esto pasa muchísimo en un montón de comunicaciones sobre riesgo, donde nos comunican el cambio, nos comunican el riesgo relativo, pero no los absolutos. Aquí, este es un ejemplo. Nada más para que vean cómo las personas se pueden hacer muchas bolas, se pueden confundir entre unos y otros, ¿no? Entre riesgos relativos y absolutos. Sucedió este comisionado de la FDA, no sé si recuerdan cuando inició la pandemia, hubo un momento que se estaba hablando del plasma como algo muy prometedor para tratar a pacientes con COVID-19. Entonces, aquí, perdón, no calculé que se iba a cubrir un poquito aquí mis recuadros. El punto es que esta persona de la FDA comunicó que lo que dice aquí en esta parte que ustedes no pueden ver es 35 de cada 100 pacientes de COVID-19 se habrían salvado gracias a la administración del plasma. Esto grábenselo aunque no lo puedan ver. Sí, se ve perfecto. ¿Ah, ustedes sí lo ven? Es sí, que yo claro. tengo aquí un recuadro del Zoom que me tapa todo esto. Ok, qué bueno. Dice, 35 de cada 100 pacientes de COVID-19 se habrían salvado gracias a la administración del plasma. Veamos qué decía la investigación general original de este tema.
esto es lo que salió en la investigación original. Ahorita no lo tenemos que leer ni mucho menos, ¿no? Lo que concluyó, lo que encontró esta investigación, ¿qué querían hacer? A ver, ¿cuántas personas, qué proporción de personas se mueren si les damos plasma de forma temprana? ¿Y qué proporción de personas con COVID-19 se muere si se los damos de manera tardía? Y eso es lo que compararon. Y entonces, al día 7 de que ingresan al hospital, midieron la mortalidad en estos dos grupos de personas, ¿no? Entonces encontraron que de cada 100 pacientes que reciben el plasma tarde significa 4 o más días después del diagnóstico, se morían 12 personas de cada 100. Eso yo lo hice aquí, lo convertí en gráficas, pero aquí lo tenemos, es 11.9%. Ok, se morían 12 de cada 100. Y en el otro grupo, de cada 100 pacientes quienes reciben el plasma pronto significa al tercer día del diagnóstico, en vez de que se murieran 12 de cada 100, se morían 9 de cada 100. Es decir, 3 muertes menos por cada 100 pacientes. Aquí vemos en naranjitas sonrientes esas 3 personas que se salvan en vez de morir, atribuible o asociado a la administración del plasma. La forma correcta o lo que se hubiera valido decir sobre estos resultados sería que quienes reciben plasma pronto se salvan 3 personas más de cada 100 pacientes. 3 más. Pero ¿de dónde se sacó? En vez de 3 de cada 100, él dijo 35 de cada 100. O sea, lejísimos del valor real. La pregunta es, ¿de dónde se sacó ese número? O sea, vamos a confiar en que tampoco fue así un súper mentiroso que de la manga se sacara un número así tan malintencionadamente, ¿no? Veámoslo más bien como que le falló el comprender los números y el diferenciar entre valores absolutos y relativos. ¿De dónde se sacó ese 35 de cada 100? Pues el cambio que hay de 8.7 a 11.9, para verlo más fácil, el cambio que hay de 9 a 12 es de 35%. O sea, él confundió un cambio relativo en la letalidad, lo confundió con un valor absoluto. Bueno, se equivocó tremendamente y estamos hablando de un comisionado de la FDA, ¿no? Entonces, imagínense cómo nos podría pasar a nosotros y nosotras. Y esto, bueno, aquí ya generó mucho escándalo y en el Twitter ahí por todos lados, también disfrutando, haciéndolo sentir avergonzado de su error. Por ejemplo, aquí le pusieron no solo descaradamente equivocada, sino también una atroz declaración pública. Después de eso, bueno, tuvieron que pedir disculpas públicas y aclarar que, bueno, se equivocaron ahí entendiéndole a los números, ¿no? Bueno, fue una historia de cosas que pueden suceder cuando no sabes distinguir entre riesgos relativos y absolutos, desde la interpretación de los resultados de la investigación hasta eso cómo lo comunicas. El siguiente punto para cuando ustedes comuniquen riesgo. El siguiente punto es, considera el formato de los números. El punto central es, usa frecuencias esperadas con el mismo denominador y no porcentajes, o más bien no solo porcentajes. Vamos a ver a qué me refiero con esto. Bueno, déjenme tomar un poco de agua. Resulta que hay mucha evidencia que muestra que el formato con el que presentamos los números cambia cómo los percibimos. Es decir, no es lo mismo, yo no voy a interpretar igual un número si me lo das como una proporción que si me lo das como un porcentaje o una frecuencia. ¿Cuáles son los formatos más comunes para presentar probabilidades o riesgos? Estos. Porcentajes, X en 100, o sea, 8 en 100, 2 en 100, o 1 en X. Esto sería lo de 1 de cada 500, 1 de cada millón, 1 de cada 250 personas. Bueno, así como les pongo aquí. Entonces, este ejemplo que les pongo abajo,
este ejemplo que les pongo aquí abajo es el mismo valor en diferentes formatos. 5%, 5 en 10 o 1 en 20. Creo que ustedes, solo de verlo aquí, ustedes ya tal vez solitos podrían decir, ah, caray, creo que yo sí sentiría una magnitud distinta si me cuentas algo diciendo 1 en 20 a que si me dices 5%. Bueno, hay evidencia de que sí. Las personas se sienten muy distintos respecto a los números y perciben diferente la magnitud de un riesgo según el formato que estás utilizando, aunque se trate del mismo número. Por lo tanto, debes de considerar el formato que utilizas y el impacto potencial que este podría tener. Les decía que hay mucha evidencia en este sentido y les voy a dar un ejemplo de una investigación. Esta se realizó en el Winton Center, el instituto donde trabajo, y lo que hicieron fue, bueno, se entrevistó a un grupo bastante grande de personas y les preguntaban a las personas, a ver, para ti, ¿qué tan riesgosa se siente esta probabilidad de morir de COVID-19? Te doy 3 valores. Una probabilidad de morir de 5%, de 12% o de 20%. Y las personas tienen que decir qué tan riesgosa se siente esa probabilidad evaluándolo con una escala que va de muy baja a muy alta. Entonces, cuando se usa este formato en porcentaje, así es como las personas evaluaron qué tan riesgoso sentían ese número. Así no, si es 5%, lo evalúo por aquí, 12 acá, 20 un poquito más. Luego, esto se hace en grupos de manera aleatoria. ¿Qué pasa cuando cambias el formato y en vez de usar porcentajes, usas una frecuencia? En vez de decir 5%, dices 5 en 100, aquí 12 en 100 o 20 en 100. La gente percibe más riesgo y es el mismo valor. Y ahora, el cambio más dramático de todos, ¿qué pasa cuando usas el formato 1 en X? Esto sería 1 en 20, 1 en 8 o 1 en 5. Vean cómo se dispara lo que la gente percibe cuando utilizas este formato. Bueno, este es el formato menos recomendado para usar, el de 1 en X, no solamente porque dispara demasiado la forma en la que la gente percibe un riesgo, sino también en términos de comprensión, es el que menos ayuda de todos. A las personas a todos se nos complica hacer comparaciones entre números cuando el denominador es distinto en cada uno, ¿no? Es mucho más fácil comparar 5 en 100, 2 en 100 que 20 en 100, a que me hagas comparaciones todas con denominadores distintos, ¿no? Entonces, pero con esto, ¿qué mensaje quiero que tengan? Según el formato que usas en los números, provocas un sentimiento y una percepción distinta del riesgo en las personas. El formato que nosotros más recomendamos utilizar es el de frecuencias con el mismo denominador y si quieres, además de ese, puedes agregar el porcentaje. Vamos a ver este ejemplo con las diferentes alternativas de los formatos. Esto yo de manera intencional utilicé para presentarles estos riesgos absolutos el mejor formato de todos, el de frecuencias esperadas utilizando el mismo denominador. Aquí dijimos el riesgo absoluto de tener tromboembolismo venoso si no tomas pastillas anticonceptivas es 1 en 7,000 y si tomas pastillas anticonceptivas es de 2 en 7,000. Pero este mismo número podríamos, esto es lo correcto, ¿no? Este es el mejor formato para usar. Pero este mismo número lo podríamos expresar de esta forma. Sin pastillas, el riesgo es de 1 en 7,000 y con pastillas, el riesgo es de 1 en 3,500 mujeres. Esto es cambiando, es hacer 1 en X, ¿no? Cambias el denominador. Eso no se debe hacer, es confuso. Y luego dijimos que el porcentaje lo puedes agregar, pero depende, ¿no? Vean aquí, este valor en porcentaje es 0.00014% y con pastillas el riesgo es de 0.00028%. Los porcentajes muchas veces están bien, son suficientemente claros cuando son mayores a 1. Cuando se vuelve el porcentaje del riesgo menor a 1,
se nos complica mucho más visualizar la magnitud de eso. Creo que, bueno, lo estoy asumiendo, ¿verdad? Pero me imagino que ustedes podrían estar de acuerdo que es mucho más fácil tener una visualización de esta magnitud, 1 en 7,000 o 2 en 7,000, que 0.00014%. Entonces, sobre todo cuando los porcentajes son menores a 1, evitarlos también. Y siempre el mejor formato a utilizar suele ser frecuencias esperadas, siempre comparando con el mismo denominador. Veamos este ejemplo de cómo esto se traslada a nuestro ejercicio comunicando riesgo en los medios. Aquí tenemos un titular de El País y dice, la variante del coronavirus que se propaga por el mundo es 58% más letal según un equipo británico. Este 58% más letal, que es un riesgo relativo. 58%, se mueren 58% más personas en comparación de otro grupo, ¿no? Que sería la variante convencional. Entonces, en este artículo hicieron al menos muy bien en no dejarnos solamente con el riesgo relativo, sino explicarnos en términos absolutos eso cuánto significa. Aquí lo incluyeron. Nos dijeron, el riesgo de morir de un hombre sexagenario pasaría del 0.6%, que esto sería con la variante convencional, con la variante clásica, pasaría al 0.9% con la nueva variante. Ustedes no saben este material utilizado para dar clases y muchas veces les digo a los alumnos, ay, en frecuencias, ¿cuánto sería 0.6%? Se sorprenderían de ver cuántos me contestan que 0.6% es 6 de 100, en vez de decirme que es 6 de cada 1000. Entonces, esto refuerza la idea de que cuando el porcentaje es menor a 1, las personas se confunden. Entonces, una forma muy sencilla, este material, ¿cómo podría ser más claro para las personas en términos de comunicación de riesgo? Haber utilizado frecuencias en vez de porcentajes. De esta manera, solamente lo cambié por esto. El riesgo de morir de un hombre sexagenario pasaría de 6 de cada 1000 a 9 de cada 1000. Según la evidencia generada, las personas comprenden esto mucho mejor que esto. Ok, ahora, aquí otro ejemplo. Aquí les doy un ejemplo del peor de todos los formatos a utilizar. Esto se los enseño para que es como esto no lo hagas, ¿no? Aquí en el periódico El Mundo publicaron. Estas son las probabilidades que tienes de morir haciendo deporte o jugando a videojuegos y no son las que esperas. Y entonces nos ponen así, aunque era un periódico en español, así la opción en inglés. No sé si es tipo parachuting, no sé cómo se llama, pero bueno, el riesgo de morir en es 1 en 560. En skydiving, 1 en 101,083. El riesgo de morir en boxeo, 1 en 2,200. El riesgo de morir en brincando del jumping, brincando del bungee, brincando del jumping, es de 1 en 500,000. Espero que se den cuenta, y este formato es súper común, es el 1 de cada no sé cuántos, una de cada 500 mujeres, 1 de cada 5, se usa muchísimo. Y hay razones por las que esto se usa muchísimo. Con fines persuasivos y con fines de hacerle pensar a la gente justo lo que tú quieres que piensen, esta forma de comunicar riesgo, bueno, pues va a ser exitosa, ¿no? Pero no es buena cuando lo que quieres es que la gente realmente comprenda la información. No sé si están de acuerdo, lo difícil que es hacer comparaciones entre riesgos cuando cada denominador es diferente, ¿no? Entonces, este es el peor de todos. Nunca lo utilicen cuando comunican riesgo con fines de que la gente entienda, ¿no? Que espero que ese sea parte de su objetivo. Entonces, conclusión de este punto, siempre usa frecuencias esperadas con el mismo denominador. Siguiente punto. Cuando comunicamos riesgo, debemos presentar información balanceada. ¿A qué me refiero con eso?
Con información balanceada, este concepto es tan simple como cada vez que hablas de riesgo, tienes que decir lo malo y lo bueno. Hay dos lados de la historia. Con malo nos referiríamos a la probabilidad de daño y con bueno a la probabilidad de beneficio. Muchísimas veces, y esto se vuelve más evidente recientemente con el tema de la vacuna contra COVID-19, vemos que los medios de comunicación reportan de forma imbalanceada la información, es decir, solo lo malo o solo lo bueno. Por ejemplo, solo lo malo. Muere hombre en Durango tras recibir vacuna AstraZeneca. Investigan causas. Ok, esta nota nos está hablando de un evento que reporta, un caso que describe lo malo. Y luego tenemos el otro lado del espectro, comunicaciones como estas. Las vacunas COVID han evitado 10,400 muertes en adultos mayores, según muestran los datos. O sea, el lado bueno de la historia. Con fines de una buena comunicación de riesgo, donde las personas sean capaces de comprender la magnitud del daño versus la magnitud del beneficio, estas dos estrategias de comunicación son igualmente inservibles, digamos, en el sentido de hacer comprender la magnitud del riesgo, daño versus beneficio. Lo que debemos hacer es siempre presentar ambos lados, la magnitud del beneficio y la magnitud del daño. Aquí les pongo un ejemplo muy minucioso de cómo hacerlo. Esto ya es como una forma muy idealizada, quizá, porque además se le agrega el factor de utilizar una gráfica para explicarlo claramente, etc. Esta gráfica la desarrollamos en el instituto justamente como un material para explicar los beneficios de la vacuna versus los daños potenciales. Me imagino que la mayoría de ustedes están familiarizados con toda la incertidumbre que se generó con la vacuna de AstraZeneca y la polémica que hubo, porque se identificó que la vacuna de AstraZeneca estaba asociada con un incremento en el riesgo de trombosis y algunos casos que terminaron en muertes. Y esto detonó que muchísimas personas pusieran en duda la vacuna o que temieran vacunarse y se decía, no, ¿cómo es posible, no? Y luego teníamos a muchos medios de comunicación que lo que hacían era intentarnos convencer de que sí servía, que las muertes eran casos aislados, pero la gente con toda razón diciendo, pues no me importa que sean casos aislados, yo no quiero tomar ese riesgo, ¿no? Y lo que no vemos son comunicaciones bien hechas, balanceadas y claras, donde se vea muy bien explicado de qué tamaño es el beneficio comparado con de qué tamaño es el daño de la vacunación. Esos dos lados de la historia. Entonces, aquí lo que hicimos con base en el análisis pues de bases de datos y toda la evidencia fue lo siguiente. Definimos con fines de tener una forma de explicar el beneficio, definimos como beneficio la reducción en los ingresos a la unidad de cuidados intensivos por COVID-19, o sea, ingresos prevenidos. Y el daño de la vacuna es el desarrollo de coágulos de sangre específicamente debidos a la vacuna. Entonces, y esto dividido por grupos de edad, ¿no? Obviamente, entre mayor edad tiene el grupo de personas, vean qué chiquilín es el daño potencial y de qué tamaño es el beneficio, ¿no? Pero bueno, esto es una mucho mejor manera. Si vemos este grupo de personas, bueno, entre las personas de 60 a 69 años, de cada 100,000 personas, evitamos 14 ingresos a la unidad de cuidados intensivos, mientras que ocurre 0.2, esto sería 2 casos en 1,000,000, me parece, de coágulos sanguíneos. Bueno, esta gráfica, esto ya es así como más detalle de experiencia personal. A mí me tocó pues trabajar en el diseño visual de esta gráfica, estuvimos explorando varias formas de acomodarlo, de que fuera claro y todo.
Y se difundió esta gráfica, se compartió, se tradujo como a 7 idiomas, así de sencillita como la ven, estuvo circulando por todos lados y terminó siendo parte de uno de los discursos del primer ministro en el Reino Unido y del encargado de ciencia en el Reino Unido. La tunearon un poco, le hicieron algunos cambios, pero bueno, la original fue la que hicimos ahí en el instituto. Entonces, bueno, un ejemplo del alcance que puede tener y de lo mucho que se aprecia cuando una comunicación de riesgo finalmente es clara. Y eso es algo que ustedes en su trabajo podrían hacer y ver así de forma muy tangible y muy padre el impacto que tiene cuando la explicación sobre los riesgos se vuelve clara, ¿no? Y no persuasiva. Bueno, y el último punto que les quiero presentar hoy sobre aspectos que debemos considerar al comunicar riesgo es que siempre debemos explicar la incertidumbre. Ahora, ¿qué pasa y a qué nos referimos con incertidumbre? Aquí este es un terreno así como que complicado, ¿no? Por un lado, cuando hablamos de riesgo, los riesgos nunca jamás son seguros. Un riesgo es probable, no es seguro. Que sea probable significa que puede ocurrir o puede que no ocurra. O sea, si nos da COVID-19, riesgo de morir, bueno, puedo morirme o puedo no morirme. Hay un riesgo de eso. Lo que sabemos que hay, o sea, hay una incertidumbre inherente al riesgo y más bien lo que estudiamos es la probabilidad de ese riesgo. O sea, en qué proporción de casos algo va a ocurrir, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces ni siquiera estamos seguros de cuál es esa probabilidad y tenemos poca evidencia disponible para saberlo, ¿no? Entonces, es como si tuvieras incertidumbre de la incertidumbre, ¿no? O sea, sí, el riesgo de morirte ya de por sí, eso es incierto, pero además hay incertidumbre respecto al cálculo de qué tan probable es morir por COVID-19 sí, digamos, en cierto contexto. Entonces, ¿qué pasa? Es muy común, sobre todo cuando las personas no conocen el proceso científico, cómo se hace la ciencia y cómo se llega a conclusiones, sucede que las personas quieren certezas. Puse aquí esta imagen así de queremos certezas, las personas queremos conclusiones, comprender datos duros así que no se muevan, así de no, pues dime cuánto. Pero esa no es la realidad. En la realidad no tenemos certezas. Lo que tenemos a partir de los estudios de investigación, más que certezas absolutas, pues se parece mucho más a esto que estoy poniendo aquí, que se ve así, pues también incierto, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí lo que pongo, todos estos son odds ratios. Ahorita, si ustedes no están familiarizados con estos, no importa. Los odds ratios es un tipo de riesgo relativo. Riesgos relativos, los más comunes que se reportan en investigación son 3. Uno que es riesgo relativo, otro son odds ratios y hazard ratios. Y si se fijan, estos riesgos relativos que concluye la investigación, pues no vienen solos, ¿no? Vienen acompañados de un chorizototote junto a ellos, todo esto. Esto que está aquí, que vemos como un rango que empieza en un valor y termina en otro, es un intervalo. Esto se le llama intervalo de confianza, por eso viene aquí. O sea, este resultado, digamos, se interpretaría como estamos seguros que el 95% de las veces este odds ratio tendrá un valor entre 1.37 y 3.17. Bueno, esto ahorita no vamos a ver clase de estadística, ni mucho menos. Lo que quiero que vean es que lo que tenemos en las conclusiones en la investigación no son números fijos, son rangos, son intervalos. Y hay veces que ese intervalo es amplísimo y otras veces es muy decente y es estrecho. Entre más amplio es ese intervalo,
significa que más incertidumbre hay alrededor de un dato y entre más estrecho es, más seguro estoy de un valor. Es como si dijeran, ¿qué edad tiene Mari Carmen? No, pues estamos 95% seguros que Mari Carmen tiene entre 2 años de edad y 98 años de edad. No, pues vaya seguridad, ¿no? Está seguro de algo de un rango amplísimo, que es mucho mejor. Estamos seguros que el 95% de las veces que hagamos el estudio, Mari Carmen tiene entre 32 y 36 años. Eso es mejor. Igual en la investigación. Entre más cerrado es el intervalo, más certeza hay en el resultado. Mientras más amplios son los intervalos de confianza, más incertidumbre hay alrededor de un resultado. ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando comunicamos riesgo, debemos ser capaces de explicarle a la gente el grado de incertidumbre que hay alrededor de esos números. No hay una fórmula como tal para comunicar la incertidumbre. No hay así de, mira, esto es lo que tienes que hacer. Pero el punto es que de alguna manera le tenemos que dar a la gente una idea de la certeza que tenemos de los números que les presentamos. Y para esto hay 2 formas principales para hacerlo. Lo haces a través de números o lo haces a través de palabras. Por ejemplo, en este escenario aquí les comparo 3 escenarios. Primero, aquí no se informa incertidumbre, rápido lo leemos. Dice, las enfermedades debidas a la infección por COVID-19 son generalmente leves, especialmente para niños y adultos jóvenes. Sin embargo, puede causar una enfermedad grave. Para las personas de 70 a 80 años, alrededor del 17% de los que contraen necesitan atención hospitalaria. Esto mismo, si damos, o sea, aquí nos están diciendo 17%, así como 17 que no se mueve nunca jamás, número fijo. Si damos incertidumbre de los números, incertidumbre en números, sería tan simple como esto. Después del 17, abre tu paréntesis o lo que quieras y especifica de cuánto es el rango, entre el 10 y el 34%. Revela que esto es un rango, ¿no? Puede variar en ese intervalo. Y como mínimo, dilo con palabras. A saber que hay incertidumbre, como aquí se agrega este enunciado que dice, hay cierta incertidumbre sobre ese porcentaje. Podría ser algo más alto o más bajo. Eso es lo mínimo, nada específico, pero al menos hace saber que hay incertidumbre. Hay gente que se preocupa, que dice, no, pero si dices que hay incertidumbre, entonces la gente va a confiar menos en la información. Debido a esa preocupación, en el Winton Center también se hizo un estudio donde se evaluó justamente este escenario, estos escenarios se les presentaron a diferentes personas de manera aleatoria y se les pedía que evaluaran en una escala del 0 al 6 qué tanto confiaban en la información. Sí, y los escenarios son sin incertidumbre, incertidumbre con números, como aquí, o incertidumbre con palabras. Y como pueden ver, el nivel de confianza que la gente presenta por la información es prácticamente igual, solamente al hacerlo con palabras, el resultado estadísticamente es significativo y se merma, pero poquísimo, la confianza en la información. Tan poco que consideramos que no es justificación no revelar o no explicar la incertidumbre. Siempre debemos explicarla. Ok. Entonces, les voy a dar un ejemplo de qué pasa cuando ignoras la incertidumbre al comunicar los resultados de investigación. O sea, que tú dices, no, pues como que voy a hacer este articulito sobre el alcohol, encontré lo pusieron aquí en el press release, yo voy a escribir eso, como que sí leí el paper, como que ni le entendí, como que sí vi ahí un intervalo que no sé bien ni qué significa, pues me hago como que no lo vi, al fin no parece tan importante, ¿no? Vamos a ver lo que sale. Bueno, pues sucedió hace, esto me parece que fue, poco, a principios de este año.
En todos lados, en muchos medios, salió esta noticia. No, pues ni siquiera una copa al día, lo que dice sobre el consumo de alcohol, el mayor estudio sobre enfermedad y muerte del mundo. O ponían, no existe un nivel seguro para beber alcohol. O sea, el punto era que se estaba diciendo en muchos medios de comunicación que un estudio había encontrado que no existía un nivel seguro para tomar alcohol. Y esto lo encontramos en medios en español, en inglés, como aquí, en muchísimos idiomas. Realmente estaba en todos lados. Y bueno, estaba en todos lados porque esto se publicó en uno de los journals de ciencia de más fama y mayor alcance a nivel global. En este journal, que se llama The Lancet, tal vez algunos de ustedes si están familiarizados con él, publicó un estudio con este título: Consumo de alcohol y su prevalencia en 195 países y territorios, de 1990 a 2016, un análisis sistemático para el Global Burden of Disease Study del 2016. Ahí está el título original en inglés. Y sí, ellos explícitamente dijeron esto: nuestros resultados muestran que el nivel de consumo más seguro es ninguno. Esto es casi como decir, el nivel más, la forma más segura de vivir es no vivir, o el transporte más seguro es no salir de tu casa, ¿no? Algo así más o menos. Pero bueno, vamos a ver a detalle los números para ver realmente, pues, qué encontraron y qué quisieron decir, ¿no? Nuestros resultados muestran que el nivel de consumo más seguro es ninguno. Ok. En el comunicado de prensa de The Lancet pusieron esto: beber una bebida alcohólica al día aumenta el riesgo anual de desarrollar uno de los 23 problemas de salud relacionados con el alcohol en un 0.5% en comparación con no beber en absoluto. Espero que ya ahorita ustedes puedan decir, este 0.5%, este aumento del 0.5% es un riesgo relativo, o sea, el riesgo aumenta 0.5% en comparación de que si no bebes absolutamente nada, ¿no? Pero en términos absolutos, ¿eso cuánto significa? Bueno, en el comunicado de prensa lo indicaron a través de frecuencias y pusieron: de 914 personas por cada 100,000 no bebedores, o sea, perdón, aquí nos explican que el aumento significaría que el riesgo pasa de 914 personas por cada 100,000 en los no bebedores a 918 por cada 100,000 para las personas que consumen una bebida alcohólica al día. O sea, solo pasó de 914 a 918. Otra forma de verlo son 4 casos por cada 100,000 personas que están bebiendo una bebida al día. Bueno, esas frecuencias esperadas no las pusieron en el paper, estaban en el comunicado de prensa. Eso significa que la propia oficina de prensa de The Lancet tuvo que ponerse en contacto con los autores y decirle: oye, pásame tus riesgos absolutos, ¿no? Porque en el paper nada más pusiste el relativo. Y bueno, de hecho, esto nada más como dato curioso, The Lancet es uno de los journals de ciencia que ha actualizado sus lineamientos para comunicar claramente el riesgo, y una de sus normas es esta: para los cambios en el riesgo o el tamaño del efecto, indique los valores absolutos en lugar de los cambios relativos. Entonces, este sería un caso donde The Lancet violó, digamos, sus propias reglas. Pero bueno, poniendo en mayor perspectiva el resultado que encontraron. Este aumento en el riesgo sería lo mismo que decir, o sea, lo que encontraron significa que 25,000 personas al tomar una bebida al día durante un año dan lugar a un evento de salud grave adicional. Se necesitan 25,000 personas tomando una bebida al día a lo largo de un año para que tengas un caso adicional. Esto, si están seguros, si hay certeza de lo que encontraron. ¿Qué palabra dije? Certeza. ¿Qué tenemos que ver? La incertidumbre de lo que encontró el estudio. Bueno, ¿qué pasó con la incertidumbre? Aquí está. En esta gráfica
vean, los voy a guiar un poco. Tenemos aquí esta gráfica, ¿no? Aquí en horizontal tenemos el número de bebidas al día. Esto es una bebida, 2, 3, 4, 5 y así. Hacia arriba lo que estamos viendo es el riesgo relativo. ¿En cuánto se aumenta el riesgo de un evento severo de salud? Según el número de bebidas que tomas. Estos son riesgos relativos. Riesgo 1, 1.5, 2, 2.5. O sea, por ejemplo, un riesgo relativo de 2 significa que tu riesgo se duplica, así, ¿no? Un riesgo relativo de 1, que significaría que no hay ningún cambio en el riesgo. Ok, entonces, este estudio que nos está diciendo, no hay nivel seguro de beber alcohol. Entonces, ¿qué queremos ver? A ver, ¿cómo que no hay nivel seguro? A ver qué encontraste si tomamos solamente una unidad de alcohol al día. Vamos a hacerle zoom a ese 1, que es lo que hizo el escándalo en todas las noticias, que ni una bebida al día se podía. Entonces, si le hacemos zoom a esto, aquí lo tenemos. En verde, lo que tenemos en verde en toda esta gráfica es el intervalo de confianza. O sea, en la línea negra sería como ese valor determinado, digamos, pero en verde vemos de dónde a dónde ese valor podría variar. Y vemos que cada vez es más amplio, ¿no? Esa sombra. Si nos fijamos justamente aquí estamos en una bebida al día, resulta que ese riesgo en una bebida al día es de 1. Un riesgo relativo de 1 significa que no hay cambio en el riesgo. Y si vemos el intervalo de confianza, ese intervalo de confianza, ese rango que te está diciendo, el riesgo de sufrir un padecimiento de salud podría aumentarse por tantito o podría disminuirse por tantito. O sea, básicamente podría aumentar un poquito o disminuir un poquito. Entonces, ni siquiera estamos seguros de que haya daño con una sola bebida de alcohol al día. Y además, la afirmación del daño no es ni práctica ni estadísticamente significativa. Y vean cómo esto estuvo en tantísimos medios de comunicación y ninguno hizo una pausa para verificar la certidumbre alrededor del dato, y quien lo hubiera visto, pues hubiera podido explicar bien o al menos entender bien que pues esto estadísticamente no tenía ninguna relevancia y no tenía sentido publicar que la evidencia del estudio más grande del mundo indica que no se puede beber ni siquiera una unidad de alcohol al día. Después ya el director del instituto estuvo en muchos medios de comunicación y publicó artículos por aquí y por allá explicando este punto en específico, ¿no? Bueno, se los puse porque es un ejemplo, siento yo, así como entretenido, ¿no? De cómo suceden estas cosas. Y bueno, ese fue el último punto. Aquí se los dejo otra vez para que se recuerden lo que vimos en la charla. Siempre que comuniquen riesgo, especifiquen de qué riesgo hablan y de quién hablan. Además de riesgo relativo, presenta riesgos absolutos sin y con exposición al factor de riesgo. Siempre considera el formato de los números que estás utilizando. Lo mejor es utilizar frecuencias esperadas con el mismo denominador. Presenta siempre la información balanceada, es decir, lo bueno y lo malo, la probabilidad de daño y la probabilidad de beneficio. Y siempre explica la incertidumbre. Y bueno, ya, eso es todo. Muchísimas gracias. Perdón por todos los fallos técnicos que hubo y las cosas raras que sucedieron. Aquí les dejo, esta es una herramienta que desarrollamos para periodistas, para que se apoyen en cómo comunicar riesgos. Aquí lo que hacen es, si ustedes tienen un artículo de investigación, esta página los guía paso a paso para extraer los números de ese artículo de investigación y les da enunciados y gráficas claras para comunicar riesgo. Y también en este pequeñísimo canal de YouTube que hicimos en el instituto, está David Spiegelhalter, que es el director del instituto, es un estadístico y súper comunicador de riesgo y evidencia, y él aquí explica conceptos muy básicos de estadística y de comunicación de riesgo de una forma entretenida y muy, muy entendible. Y esta es la página del instituto, por si ustedes la quisieran visitar y ver
los proyectos que hacemos. Y este es mi Twitter por si alguien quisiera escribirme alguna duda, lo que quieran, en lo que sea que yo los pueda apoyar, con mucho gusto lo haré. Mari Carmen, muchas gracias por haberte desvelado, por platicarnos esto maravillosamente. Creo que es un tema complejo, pero lo has hecho sencillo hasta donde se ha podido. Y bueno, nada más quisiera recordarles que este tipo de webinars son como introducciones, como panoramas nada más al tema, porque sería imposible, como decía Mari Carmen en un tweet ayer, pues que se enseñara todo, ¿no? Ahorita. Es más bien como sembrarle la semillita de, hay que hacer buena comunicación de riesgo. Estos son como algunos tips, pero ya después habrá que trabajar sobre, pues, tips en general, ¿no? Como dice ella, ellos lo hacen ahí en el centro donde ella pertenece, la Universidad de Cambridge. Ya nos pasó un link sobre una herramienta que pueden usar los periodistas, se las paso aquí, ya lo encontré. Y su Twitter también lo puse aquí. Entonces quisiera, nada más para cerrar, si alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer a Mari Carmen en vivo, o por chat, o un comentario que le quieran hacer. Mientras se animan, Mari Carmen, yo te quisiera preguntar, desde tu perspectiva, ¿crees que los errores sobre notas o textos periodísticos sobre COVID-19, como los que has mencionado, se deben a que es deliberado o más bien es no entender, sobre todo cuestiones estadísticas? ¿A qué crees que se deben mayormente, digo, en este tema alrededor del COVID-19? Tendría que ver así como los casos particulares, pero conociendo las fuertísimas deficiencias que hay, primero en formación estadística y luego ya más específicamente en entender de riesgos, yo pensaría que en la mayoría de los casos se trata de una incapacidad de cómo hacerlo y aún peor que eso, no es solo que no sepan cómo hacerlo, es no saber que deberías saber cómo comunicar riesgo. Es desconocer de entrada que es un tema de riesgo, entonces no sabes ni cómo aproximarte a él. Y en muchos casos piensan que lo están haciendo bien, lo están haciendo con la mejor intención y creen que lo que están haciendo es suficientemente bueno. Y pues no es el caso. Realmente creo que es un nicho que pues es especializado y deja ver que necesitamos, por un lado, trabajo multidisciplinario, donde se combinan varias áreas de profesionalización, y también deja ver que necesitamos más esfuerzos en la especialización del periodismo de ciencia, ¿sí? y de la comunicación y divulgación de la ciencia. Si haciendo divulgación, comunicación, periodismo, uno de los aspectos básicos de nuestro trabajo es enfrentarnos a la lectura e interpretación de papers y de investigación, bueno, algo que nos haría aún más especializados sería estar capacitados para entender los resultados, saberlos interpretar y aún más saberlos comunicar, porque una cosa es tú entenderlo y otra cosa es saber estrategias para comunicarlo, ¿no? Entonces, siendo puntual en tu pregunta, yo creo que en la mayoría de los casos no es deliberado, es de verdad una falta de formación en ese tema. Uh-huh. Muchas gracias. Estaba viendo que no teníamos compartir pantalla para los participantes, ya la habilité. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta antes de que Mari Carmen se vaya a dormir? ¿O comentario que quieran hacerle al respecto? ¿No? Bueno, de todas formas, esta charla quedará grabada en el Facebook de la universidad, por si ustedes quisieran como repasarla. Nos trajo muchas láminas, ¿no? Y bueno, pues quedará ahí grabada. Ahorita les pongo otra vez el Facebook de la universidad y ahí quedará pues en algunos días en la charla que ya nos acaba de dar. Por último, yo nada más quisiera preguntar, Mari Carmen, para poder hacer esto se tiene que saber estadística, ¿verdad? Básica. Muy básica, muy básica. La verdad es que, bueno, por ejemplo, yo así formación especializada de estadística no tengo. Yo llevé estadística básica y todo, pero no, o sea, por ejemplo, no necesitaría saber cómo se calcula un odds ratio, una hazard ratio. No tienes que saber los números detrás de un resultado final. Lo que necesitas saber es qué es eso y cómo lo interpretas, qué quiere decir eso. Y para eso no necesitas saber estadística. Yo también creo que podríamos tener, sí, a veces pensamos que
para comunicar bien los resultados de investigaciones, como, tengo que saber qué significa, no sé, alfa y el intervalo de confianza, pero da un estrés como si tuvieras que saber calcularlo casi, ¿no? Bueno, en ciertos nichos sí será necesario ese nivel de conocimiento y de capacitación, pero con fines de hacer un buen ejercicio periodístico, eso no es necesario. Son necesarios los conceptos básicos y una aproximación muy práctica a la estadística. Es esto qué significa y esto cómo se interpreta. Veo un intervalo de confianza. ¿Qué me quiere decir ese intervalo? Y cómo eso lo adapto para comunicar mejor, lo uso pues para comunicar mejor un resultado. Reconocer, bueno, hay definiciones que son obligatorias, ¿no? Que sepas la diferencia entre un riesgo relativo y uno absoluto. Y mientras sepas ver ese resultado y entiendas lo que eso significa, no es necesario que tú lo sepas calcular. Eso sí es para las y los estadísticos, ¿no? Entonces, no, tanta especialización no se requiere. Lo cual es buena noticia para los que no somos tan pro en estadística, ¿no? Bueno, dice Denise Saxana, muchas gracias, Mari Carmen, fue genial y facilitó mucho la comprensión de la información. Me queda muy claro cosas que no comprendía del todo. Ahí tenemos a Denise en el video. Muchas gracias, Denise. Gracias. Listo, pues bueno, pues nos vamos ahora sí. Antes de irnos les dejo aquí la charla de la próxima semana. Vean que son diversas. La siguiente vamos a ver fotoperiodismo de bolsillo, es decir, cómo hacer fotoperiodismo con un celular. Gracias a todos, que tengan bonita tarde. Mari Carmen, bonita noche y descansa. De verdad, muchas gracias. Hasta allá. Gracias. Abrazo a todas y a todos. Bye. Gracias.